Muy bien. Buenos días, Semana profe. 5. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a leer la lectura de clases, la lectura, porque ya saben que para ustedes, bloque E, usualmente, no es que siempre, usualmente ha venido, estimados jóvenes, un texto, ¿correcto? O sea, un texto en la parte de filosofía, o con eso, en la parte de filosofía. Entonces, muchas veces los alumnos me preguntan, profesor, ¿y cómo puedo comprender textos filosóficos? A vivir se aprende viviendo, a amar se aprende amando y a leer se aprende leyendo. No hay de otra. La práctica hace al maestro. Entonces, practiquemos. Estoy equivocando. Yo quiero leer la lectura de la semana 5, pero no. Es la lectura de la semana 4. Habrá. No sé por qué no quiere abrir. Lectura de Marx. Compartir. Ventana. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver lo que estoy proyectando? ¿Mm? Sí, profesor. Sí se ve, profesor. Está muy amable, joven. Gracias. A ver. Dice lo siguiente. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción. A ver, recordemos que Marx dice que lo que diferencia al hombre de los animales es que el hombre transforma la naturaleza, trabaja. Cuando el hombre trabaja, se insertan relaciones sociales de producción. Por ejemplo, a mí no me han preguntado cuánto es el sueldo mínimo. Entonces, si trabajo y me dicen te voy a pagar sueldo mínimo, la jornada laboral, quizás yo quisiera que sea de menos, ¿correcto? Hay muchas cosas que nosotros nos insertamos en el trabajo. Por ejemplo, esto lo deben saber por economía. Si uno gana más de 3.800 soles al mes, así creo que es más de 40 y tantos mil soles, a final de año tienes que tributar, ¿correcto? Entonces, eso no es algo que uno decide. Incluso la SUNAT te avisa y en algún momento te puede hasta, digamos, pueden quitar si tienes una cuenta en el banco, ¿no? De 20.000 soles, ya usted debía tributar 3.000 soles, ¿correcto? Entonces, lo que está diciendo Marx es eso, ¿no? O sea, necesarias e independientes de mi voluntad, ¿no? Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad. ¿Recuerdan? ¿No? Marx decía que a la base están las relaciones sociales de producción, base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, estructura económica, superestructura ideológica. ¿No? Y política, y a las que corresponden determinadas formas de conciencia social, a las que corresponden, es decir, a determinado modelo de producción corresponden ciertas formas de pensar. El capitalismo, por ejemplo, nos dijo que una propiedad inalienable del hombre es la propiedad privada. ¿Correcto? Eso es algo propio del capitalismo. Entonces, corresponde, determina, recuerdan, la estructura económica determina la superestructura. En cierta fase de su desarrollo, las nuevas fuerzas productivas materiales de la sociedad
entran en contradicción con las viejas relaciones de producción existentes. O sea, eso es interesante porque la sociedad se va desarrollando, ¿correcto? Pero estas nuevas fuerzas productivas entran en contradicción con las viejas relaciones de producción existentes. De tal forma que esas viejas relaciones sociales se convierten en trabas y se abre así una época de revolución social. En consecuencia, al cambiar la base material, se transforma más o menos rápidamente toda la superestructura ideológica. Por ejemplo, el capitalismo, digamos, ensalza la libertad, la propiedad privada. Si pasamos a una sociedad comunista, la palabra clave ya no va a ser libertad, propiedad privada. La palabra clave va a ser justicia social, redistribución. ¿Correcto? Entonces, lo que dice Marx es que al cambiar la estructura, cambia la superestructura, ¿no? Acá vemos que Kevin se alegra si vamos a pasar a una sociedad comunista, ¿no? Espera con ansias esa fase de la historia, ¿correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Incluso, digamos, esta lectura me hace recordar a que Marx predice que el capitalismo va a acabar. Y me parece en cierta medida interesante por qué va a acabar el capitalismo, ¿no? Digamos, lo que dice, digamos, Marx es lo siguiente. A ver, jóvenes. El capitalista funda una empresa y quiere ganar más. Si yo quiero ganar más, debo reducir los costos de producción, ¿cierto? Pensemos que venda pan con pollo a $1,50. Y el pollo entero me cuesta 12 soles. Pero he visto una señora en el mercado que vende el pollo a 9 soles. Claro, si yo gasto menos en hacer los panes con pollo, voy a ganar más. ¿Correcto? Entonces, eso también piensa un empresario. Si reduzco los costos de producción. Y uno de los costos de producción es el salario que yo le pago al obrero. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si yo reduzco los costos de producción, le voy a pagar menos al obrero. Eso por un lado. Pero por otro lado, como yo quiero ganar más, voy a subir el precio de lo que vendo. Ya no va a estar 3 soles la leche Gloria, sino va a estar 3 soles 70. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el obrero va a ir con su salario disminuido al mercado, a UON, a Metro. Y ya no va a poder comprar lo que antes compraba, porque le pagan menos y porque las cosas han subido. Entonces, el capitalismo, en su mismo afán de lucro, entraña una contradicción y por eso va a generar las condiciones de la revolución. La injusticia social, una sociedad con demasiada distancia social, la gente que tiene mucho y la gente que tiene poco, es un caldo de cultivo para pensamientos como los de. Entonces, si se quiere acabar con el marxismo, que se haga lo que se hace en Europa, ¿no? Educación buena para todos. En Finlandia todos van al mismo colegio, no hay colegios particulares. Y es la mejor educación del mundo, ¿no? Todos se pueden atender, digamos, en salud, ¿correcto? Entonces, a mí me llama la atención que hay gente en el Perú que reniega de estas tendencias comunistas, pues que sean más justos, ¿no? Digamos, esa es la solución inteligente. En Europa se ha dado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, un poco de eso está hablando este texto también, jóvenes. Sobre la base anterior, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta con respecto a la filosofía de Marx? A ver, ¿qué marcarían ustedes, jóvenes? A. Las ideas determinan el desarrollo de las fuerzas productivas. Las ideas, no, estamos viendo que la base material. Las relaciones sociales de producción son solamente materiales, no, también implican formas de pensar. La lucha por la existencia genera la transformación social.
Las condiciones materiales determinan la revolución social. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave que nosotros tenemos. Las condiciones materiales, la estructura económica determina, ¿no? Entonces, muy bien, clave alternativa. ¿No? Muy bien, estimados jóvenes. Entonces, ahora sí podemos adentrarnos y me confirman, por favor, si pueden ver lo que estoy proyectando. Y se ve, profesor. Muchas gracias, Alison. Entonces, vayamos a la filosofía latinoamericana y en el Perú. A ver, ¿por qué tienen esta semana de filosofía? ¿Por qué se incluyó este tema? Porque en algún momento el joven, alumno, alumna, se va a preguntar, el profesor nos habló de filósofos franceses, griegos, ingleses, escoceses, alemanes, pero ¿acaso no hay filósofos mexicanos? ¿Filósofos argentinos? ¿Acaso no hay filósofos peruanos? Entonces, un poco para no dejarlos con esa pregunta, vamos a discutir la filosofía que hubo en esta parte del mundo. Y lo primero que les quería decir, jóvenes, es que en la filosofía latinoamericana se discuten fundamentalmente dos problemas. El problema del origen y el problema de la autenticidad. Autenticidad, aunque una vez vino en examen de admisión, ¿cuáles son los dos problemas fundamentales de la filosofía latinoamericana? La clave fue origen y originalidad. Les puede venir, digamos, eh, ciertos sinónimos, ¿no? Ciertos sinónimos, ¿no? Muy bien. Entonces, cada problema se traduce en una pregunta. ¿Cuándo es que inicia la filosofía en Latinoamérica? A ver, les voy a hacer la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Ustedes creen que los incas filosofaban? Profe, según lo que tengo entendido, la filosofía viene de Grecia. Creo que ya lo había dicho antes, solo que me acuerdo. Que de Grecia se expande a Europa y que Europa, debido a la llegada de los españoles, llega a América. O sea, la filosofía básicamente es la filosofía griega, que es la que se expande a nivel global. Tengo entendido eso, creo que es lo que cuenta San Marcos. Ya. Dicho de otro modo, Kevin, los incas no filosofaron. Tengo entendido que según lo que dice San Marcos, sí, pero hay una especie de cosmovisión andina ahí que siempre estoy en duda de eso, si realmente los incas filosofaban o no, por así decirlo, o si considerar que lo que veían los incas era filosofía o no. Al personal creo que sí, pero según lo que cuenta San Marcos, no sabría decir. Claro. O sea, la pregunta es personal. Por ejemplo, Kevin dice que sí. Para él los incas sí filosofaban. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Profesor, Dígame, lo escucho, Juan Pablo. tal vez en los términos griegos originarios de la palabra filosofía no se puede considerar, digamos, al quehacer en el tiempo de ocio de los incas como filosofía, pero digamos que tal vez ese pequeño microcosmos que formaban con sus dioses, con sus ritos, podría ser como algo previo, Ya. Algo previo, pero no es filosofía. Primo Echeverría. claro, no de la Algo, magnitud de los griegos, por lo menos.
Ya. Muy bien, a ver, o sea, antiguamente San Marcos consideraba la cosmovisión andina como filosofía andina, pero ahora ya no es así. A ver, este debate desata pasiones, ¿correcto? Y hay posturas. Hay personas que creen que sí había filosofía antes de la llegada de los españoles. En el salón acá está Kevin. ¿Por qué? Porque algunos creen que la filosofía es algo consustancial al ser humano. Por ejemplo, en el periodo de pandemia, ¿no? Yo recuerdo que enero, febrero y marzo, en la pre de San Marcos hay un campeonato, el grupo de filosofía, digamos, me reuní con unos amigos a jugar, correcto, y de pronto vino la pandemia y un amigo en común me comentó que ese amigo con el que habíamos jugado fulbito en marzo había muerto de COVID. Entonces, claro, el fenómeno de la muerte, imagínense, los incas veían a alguien que moría y se preguntaban, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido la vida si todos vamos a perecer? ¿Y a dónde vamos? ¿Debemos ser justos? ¿Está bien mentir? A Mayuya, a Maquella, ¿no? Tenían una ética del trabajo, ¿correcto? Entonces, es muy difícil que alguien no filosofe, ¿correcto? Es muy difícil. Yo, por eso, cuando enseño en la universidad, ya con más detenimiento, les digo a los chicos, yo no les voy a venir en sentido estricto a enseñar, ¿no? Yo les voy a venir a plantear las respuestas que le han dado Tenían los su filósofos. forma de ver la vida. Exacto, ¿no? Como dice Alison, tiene su forma de ver la vida. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que todos ustedes antes de este curso han pensado filosóficamente. ¿Es el amor? ¿Está mal engañar a alguien? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Entonces, en ese sentido, si asumimos esa idea de filosofía, es muy difícil creer que ellos no filosofaban, ¿correcto? Eso es lo que dicen, por ejemplo, León Portilla, ¿no? León Portilla. Joseph Esterman, ¿no? Filósofos que han escrito libros que dicen que sí, que la filosofía es propia de todo pueblo, ¿correcto? Personas que dicen que no. En el salón es Juan Pablo. Salazar Bondi también creía que no había filosofía antes de la Guerra Española, es después. Claro, es interesante porque lo que dice Salazar Bondi es que, claro, en sentido amplio, así como yo lo he planteado, pensar sobre los grandes problemas y más, sí ha habido filosofía, pero en sentido estricto, lo que Juan Pablo dijo, una filosofía un poco más elevada, en sentido estricto, no hubo filosofía. Y los argumentos están, se los voy a brindar, ¿no? Porque claro, alguien podría decir profesor, pero los incas tenían una cosmovisión. Lo que pasa es que la cosmovisión no es lo mismo que la filosofía. Incluso en San Marcos, cuando les enseñan filosofía, hay una semana que se llama cosmovisión y filosofía. O sea, que les va a distinguir qué es la cosmovisión de la filosofía. La cosmovisión es algo más emotivo. La cosmovisión tiene mucho de religiosidad. Y eso no es filosofía. Entonces, lo que había, como dijo Juan Pablo, según Salazar Bondi, antes de la llegada de los españoles, eran como los mitos griegos, ¿no? Normas de conducta, división del mundo y más. Pero filosofía, en sentido estricto, no. O sea, me he detenido y he querido invertir un par de minutos de la clase, jóvenes, ¿no? Bueno, no invertir, demandar, ¿no? Considerar un par de minutos de la clase, porque quiero que entiendan que este es todo un debate. Este es un debate, si hay o no. Claro, como dijo Kevin, la pre de San Marcos asume una postura. ¿No? La pre de San Marcos asume una postura. La pre de San Marcos asume la postura de Salazar Bondi. O sea, la postura de que no hubo filosofía antes de la llegada de los españoles. O sea, la postura de Juan Pablo. Pero ojo, esa es una postura, no vayan a creer que así son las cosas. Es una postura. En realidad, la pre de San Marcos asume en la división esto que está acá es Salazar Bondi. O sea, este esquema no lo han hecho los profesores de la pre, ese esquema es de Salazar Bondi, ¿no? O sea, la pre lo que ha hecho es asumir las ideas de Salazar Bondi, sin lugar a dudas, nuestro más grande filósofo. ¿Cuándo comienza la filosofía? Si les preguntan en un examen de admisión de San Marcos,
con la llegada de los españoles. Claro, para sus adentros ustedes saben que esa es una postura. O sea, no todos van a creer eso. Quizás en la universidad su profesor va a creer que sí existía antes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, recuerden, por favor, eso, ¿no? Muy bien. Tienen el examen, obviamente, claro, ahí está. Kevin dice la verdad, ¿no? Claro. Entonces, la reflexión filosófica se inicia con la conquista hispana. Etapa prefilosófica es anterior, predominó el mito. ¿Correcto? Por ejemplo, jóvenes, recuerdo que cuando estaba en la universidad leímos un texto muy bonito. Se llamaba Dioses y Hombres de Huarochirí, la traducción de Arguedas. A ver, jóvenes, ¿saben cuál es? En este debate existe una cuestión metodológica que uno no puede soslayar. ¿Cuál es esa cuestión metodológica? A ver, jóvenes, si yo quiero saber si había o no filosofía en la época de los griegos, ¿qué es lo que hago? No sé si había filosofía en Grecia o no. Leo un libro de Platón, un diálogo de Platón, y me doy cuenta pues que había filosofía de la buena. ¿Correcto? Entonces, a ver, quiero saber si hay filosofía antes de la llegada de los españoles. ¿Qué libro puedo leer? Creo que no tenían. Así es. El quechua es una lengua oral. No tenían libros. Solo hacían oral, no tenían escritura. Así es, nos dicen que los quipus, pero hasta lo que sabemos, los quipus eran sistemas contables. ¿Correcto? Lo de los quipos es un debate hasta ahora porque siguen análisis, porque no todos los quipos tienen una especie de sistema numérico. O sea, como que hay nudos o significados que no siguen una concordancia, por así decirlo, de que sean números. Pero el significado sigue en estudio, no se sabe qué significa. Como usted mismo lo ha dicho, está en debate, ¿no? O sea, hasta ahora como que es controversial. O sea, hasta ahora no es como que sí, los quipus querían expresar. Entonces, hasta que ese debate no se desarrolle, ¿no? O sea, ¿cómo yo podría saber, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿no? A ver, lo que piensa el profesor Eleazar, ¿no? Me googlean, van a ver ahí los artículos que he escrito, ¿no? Pero si yo no escribo, ¿cómo van a saber? Claro que pudieron haber tenido reflexiones más profundas que los griegos, pero los griegos escribieron. Por eso sabemos si había o no filosofía. Así que siempre que me preguntan esto, yo les digo eso, ¿no? ¿Qué libro puedo leer? No, es que ya. Entonces, hay una cuestión ahí metodológica, creo que es difícil de. Entonces, el primer libro justamente es ese, ¿no? Francisco de Ávila, estirpador español, quería estirpar las idolatrías, para eso debía conocer la religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Francisco de Ávila? En Huarochirí, aquí en Lima, se puso a recolectar mitos con un indígena peruano que era bicultural, o sea, hablaba el quechua, pero se había convertido al cristianismo, y entonces sabía castellano y quechua. Él escribió en quechua, ¿no? Huacha se llamaba, los mitos. Entonces, ese texto es supuestamente el primer texto, pero ojo, acá hay una cuestión importante, ¿no? Ese texto lo recopila un estirpador de idolatría. Y, por ejemplo, cuando lo vimos con el profesor, gran profesor San Martino, Zenón de Paz, vimos que parece que había intromisiones. O sea, en un momento, por ejemplo, se hablaba del pecado. El profesor nos decía, eso lo escribió Francisco de Ávila, pues esa idea no existía acá. ¿Correcto? Entonces, en Dios y yo del Huachorí, por ejemplo, ustedes van a ver como que, digamos, los mitos. Hay una historia muy bonita de un dios que estaba muy enamorado de la hija de una diosa, ¿correcto? Y, digamos, su madre no quería, creo que ella tampoco, entonces lo que hace este dios es poner una semilla, en una semilla de lúcumo o en un lúcumo, pone su semen. Y a la mujer de la que él estaba enamorado, digamos, le gustaba la lúcuma, y ella come eso y queda embarazada. Y su mamá le pregunta, y, oye, pero
¿quién es el padre? Y ella dice, mamá, es que yo no he iniciado mi vida sexual, ¿no? Entonces de pronto la mamá como diosa se da cuenta de lo que había hecho este dios y lo comienza a perseguir, ¿no? Lo comienza como que la suegra persiguiendo, ¿no? Hay una escena y claro, este dios tenía peces en una laguna. O sea, en ese tiempo no había peces en el mar. Y esta madre furiosa lo que hace es agarrar todas sus cosas, incluidos sus peces, y los lanza al mar. Y el mito dice, ¿no? Y así se crearon, y así comenzaron a existir los peces en el mar. Los peces que solamente existían en una laguna para un dios, se van. Entonces, el mito tiene una función explicativa, de hecho que sí, de hecho que sí. ¿No? Entonces, esa es una idea, ¿no? Claro, los cronistas, claro, este texto está escrito en quechua, por eso llama la atención mucho. Está escrito en quechua, no está escrito en español. Los cronistas escriben en español. Poma también, ¿no? Muy bien, entonces, jóvenes, nos damos cuenta, por Dios y yo, de Bolchevique, que imperaba el mito. Entonces, se inicia con la llegada de los españoles, surge la necesidad de comprender el mundo racionalmente y se fundaron las universidades. ¿Cuál fue la primera universidad que se fundó en América? En América, ¿no? Ni en Estados Unidos se fundaron tan, digamos, ¿no? Claro, San Marcos, claro, aunque tiene ahí un debate creo que como universidad San Marcos, pero como facultad de teología creo que es una universidad mexicana, ¿no? Y siempre ¿pueden creer, jóvenes, que la César Vallejo en menos de un siglo tiene más tesis que San Marcos en sus más de 500 años? Eso siempre cuando salió esto de las tesis, ¿no? Se burlaban. Pero la César Vallejo tiene, creo que, ¿no? Ya ha superado a Marcos. Muy bien, muy bien. Vayamos entonces, asumamos la perspectiva de la pre de San Marcos, la perspectiva de Justo Salazar Bondi, y nos vamos a los periodos. Muy bien. Escolástica. A ver, la escolástica, como les expliqué cuando les expliqué Descartes, es la fe sobre la razón. Claro, en Europa es eso. La fe sobre la razón. ¿Correcto? Ya saben que en la filosofía moderna, la razón se independiza de la fe y se independiza porque estuvo, estimados jóvenes, ¿no? Supeditada. Claro, digamos, en terreno latinoamericano, estimados jóvenes, el problema fue la humanidad del indígena. A ver, esto lo explica, digamos, de manera muy interesante Luis Villoro, en un librito muy bonito, filósofo mexicano, que se llama Pluralidad de Estado, Pluralidad de Culturas, y termina con dos textos muy bonitos, ¿no? Estadios en el reconocimiento del otro y la alteridad inaceptable. Lo que cuentan estos dos artículos, estimados jóvenes, Luis Villoro, es lo siguiente. A ver. Los españoles, por más que muchas veces no habían visitado a los musulmanes, no habían ido a la India, a la China, sabían que existían estas culturas. Estaban representadas en sus mapas. En cambio, en el caso, por ejemplo, de América, éramos invisibles para ellos, ni siquiera estábamos en sus mapas. Tanto así que ellos quisieron seguir una ruta, no es como que yo diga, voy a llegar a San Marcos por esta ruta, pero me topo con algo, pues, porque no sabía que estaba ahí. Entonces, se toparon con, que por eso pensaba que habían llegado a la India, ¿no? Por eso le dicen las nuevas Indias. Entonces, lo que dice Villoro es que cuando ellos desembarcaron y, digamos, vieron a esa persona radicalmente distinta, ¿no? Esto generó una suerte de fascinación y miedo. Fascinación porque encontraron obras de ingeniería, una ética del trabajo muy marcada, un sentido comunitario, pero por otro lado encontraron
muchos ritos sangrientos, ¿correcto? Entonces, o sea, este choque tan fuerte con una cultura tan distinta deslizó la pregunta si lo que estaban viendo en realidad eran seres humanos. Y por eso, la primera pregunta filosófica en terreno latinoamericano es, estimados jóvenes, si los indígenas eran o no seres humanos. En realidad parece una pregunta bien etnocéntrica, ¿no? O sea, uno sabe, pues, cuando ve a otro ser humano, si lo es o no. Pero la pregunta existió. Y no solamente existió, sino que hubo un pensador que creía que no eran seres humanos. ¿Recuerdan quién era ese pensador? Y Inés Sepúlveda decía que no eran seres humanos, profesor, y Así que la es. guerra es ilícita para conquistar. Así es. De hecho, voy a pasar acá la imagen en hecha. Kevin, ¿no? Ginés de Sepúlveda, ¿correcto? No son seres humanos, ¿correcto? No son seres humanos. Miren, acá veo un esquema, ya está bonito ese esquema, muy bien. Voy a plagiar. No, mentira, no. Eso no se puede hacer en el mundo académico, ¿no? Eso, digamos, está mal, uno siempre debe dar, ¿no? Entonces, a ver, ya saben que no les va a venir en un examen de admisión quién decía que el indígena no era un ser humano, Ginés de Sepúlveda, la clave, no. Está bien que lo sepan, de hecho que sí, la memoria es buena, pero yo creo que una pregunta en vista al nuevo examen de San Marcos sería, ¿qué argumentos esgrime Ginés de Sepúlveda para no considerar seres humanos a los indígenas? Esa sería una buena pregunta. A ver, Ginés de Sepúlveda era aristotélico. Y como aristotélico, estimados jóvenes, Ginés de Sepúlveda creía que el hombre era un animal racional. Entonces, si el hombre es un ser racional y los indígenas no son seres humanos, el argumento es porque no tienen razón. Claro, alguien podría decir, ¿y usted cómo sabe que ellos no tienen razón? Bueno, porque no tienen filosofía, ¿no? Ni ciencia. Claro, esto de ciencia merita una explicación. Alguien puede viajar a Ollantaytambo y decir, profesor, yo he ido al Cusco y Ollantaytambo y he visto un sistema de ingeniería, o sea, ¿cómo que no había ciencia? O sea, para hacer Machu Picchu y todos los andenes, de hecho que tenían nociones geométricas. Ya, lo que ocurre es que en ese entonces, no sé si hasta ahora, se creía que la ciencia no era pensar en algo por los fines utilitarios. Por eso, en los manuales de esa época, los creadores de la geometría no eran los egipcios. Claro que los egipcios sabían geometría para hacer pirámides, pero el primero que hizo un cuadrado, lo dividió y sacó una relación entre hipotenusa y catetos fue Pitágoras. Y Pitágoras con eso no inventó nada. O sea, por el gusto de saber lo hizo. Entonces, claro que los incas sabían, pues, de estas cosas, pero no por el gusto de saber. Eso es la ciencia. Eso era la ciencia, ¿no? Porque la técnica ahora está muy imbricada con la ciencia, ¿no? Pero en ese entonces O sea, por era, gusto. claro, los incas no reflexionaban teóricamente sobre la matemática por gusto, por amar el saber. Sabían de geometría para hacer andenes. Eso no es ciencia, pues eso es técnica, ¿no? Entonces, jóvenes, o sea, les digo eso porque, claro, alguien podría pensar, pues no, pero si tenían andenes, claro que tenían ciencia. No, eso no era ciencia, eso es pensamiento técnico. La ciencia es pensar y no buscar ninguna utilidad. De hecho, Pitágoras, digamos, el teorema de Pitágoras, pero con eso creó algo. No, no era un creador, era un filósofo, un amante del saber, un científico. ¿No? Muy bien, entonces los incas
sabían, pero no tenían ciencia, no teorizaban sobre la ciencia. A ver, ¿qué Pero, libro tienen como el de Euclides? Nosotros sepamos, no nos han llevado. Creo que Alison quería comentar algo. sí, profe, Dígame. usted menciona que la ciencia en ese tiempo era para pensar y no buscar ninguna utilidad, pero lo que hizo Pitágoras en hacer esa fórmula del cuadrado, en dividirlo, al final eso se utilizó para resolver problemas matemáticos. ¿Eso tampoco no sería utilidad? Claro, me refiero a una utilidad con la realidad, como crear cosas, ¿correcto? O sea, me refiero a ese tipo de utilidad, Alison, a la utilidad de decir, a ver, yo quiero crear esto y para eso voy a resolver este problema, pero con un fin utilitario, ¿correcto? ¿No? Claro, no con la utilidad de resolver problemas, sino con la utilidad de crear algo en la realidad. Los, por ejemplo, egipcios sabían geometría, sí, porque para hacer una pirámide tienes que saber geometría, pero les gustaba la geometría para crear pirámides. En cambio, Pitágoras, ¿no? Esa es un poco la explicación, ¿no? No es que yo crea que la ciencia sea eso, sino eso es un poco los argumentos, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, Ginés de Sepúlveda Sí, también profe, hablaba de gracias. las... Muy bien. Ginés de Sepúlveda también hablaba de las prácticas salvajes. Ustedes saben que esto es cierto, pues, ¿no? Digamos, Hernán Cortés narra, ¿no? Hay una famosa, hay una batalla que pierde Cortés contra los aztecas, ¿no? Y dice que él vio a lo lejos cómo a los españoles les abrían el pecho y los sacerdotes se comían palpitando el corazón o hacían hecatombes humanas. En el caso de los incas, también tenían sacrificios humanos. Creo que en el 2019, un día viendo un programa periodístico, habían descubierto momias, ¿no? Más o menos 40 niños que habían sido asesinados. ¿Por qué? Porque querían aplacar el fenómeno del niño y le rendía. O sea, ¿existían sacrificios humanos? Sí, pues eso nadie lo puede negar. Ahora, comprendamos un poco. ¿Por qué en el mundo azteca había, por ejemplo, esto de sacarse el corazón, comérselo vivo? ¿Y por qué los rituales eran tan sangrientos? Mayas y aztecas. La explicación que hay, jóvenes, es que en la cosmovisión de ellos, aztecas y mayas, eh, o sea, el mundo estaba en movimiento. Pero para que el mundo se mueva necesitaba una suerte de gasolina, y esa gasolina era la sangre. Para los mayas, si ellos no les daban ritos sangrientos a sus dioses, el mundo se podía detener, y eso implicaba la destrucción. ¿Correcto? Esa es un poco la explicación que hay. No quiero decir que sea así, ¿no? Pero esa es, digamos, la explicación, y por eso hacían, es un poco para entender ellos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el pensador de aquel entonces que creo que Kevin quiere comentar algo? ¿Sí, Kevin? Profe, si no me equivoco, en el caso Inca, la más conservada se encontró en Argentina, ¿verdad? Es de una mujer, es de Mm, una niña, si me acuerdo. claro, Aparte que sí, también los incas, cuando cometían, o sea, conquistaban a otros pueblos, hacían tambores de los líderes militares de estos, sus cuerpos, y así recibían al soberano inca de aquel entonces, por la victoria en esa batalla. Hacían claro, tambores de sus cuerpos. claro. O sea, tienen prácticas, ¿no? Digamos, fuertes, pero eh, es interesante eso, lo que usted menciona es cierto. Tenían también, por ejemplo, a los chasquis que no llegaban por el Capac Ñan, les rompían las piernas. Huamampoma narra muy bien eso, ¿no? Tenían a los que eran infieles, a veces nos mataban. Tenían prácticas muy... Eran muy eh, radicales. sí, es que eran un imperio, ¿no? Muchas veces también en la universidad nos hacen tomar en cuenta Influenciar el eso. miedo creo que también era. Sí, pues, ¿no? Lo que pasa es que como imperio hacían eso. Por eso cuando llegan los españoles, muchos pueblos subyugados se hacen alianza con los españoles, ¿correcto? Entonces, claro, pues, ¿no?
un poco, digamos, Ginés de Sepúlveda se serviría de todo esto. Eso no es normal. Cosa que a mí me parece bien hipócrita, si tengo que manifestar una opinión, ¿no? Cosa que a mí me parece bastante hipócrita porque todo imperio ha tenido eso, ¿no? Estudien los imperios, los vikingos, los romanos, o sea, han sido sangrientos, ¿no? Entonces, eso no es algo propio, digamos, de los incas, digamos, ¿no? Así que, bueno, ¿no? Digamos, debemos ver eso, ¿no? A ver, ahí están los tambores inca. Sí, pues, ¿no? Entonces, claro, eran un imperio. Entonces, un poco, Ginés de Sepúlveda diría eso, ¿no? Miren todo lo que hacen, esto. En cambio, había uno que creía que sí eran seres humanos. ¿Quién era aquella persona? ¿Lo recuerdan? Bartolomé de las Casas. Así es. Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas decía que sí son seres humanos, pues poseen razón. Pero a ver acá, a mí me gusta explicar, porque también me divierto, ¿no? Imagínense que venga repetido, es aburrido, ¿no? O sea, además, yo no sé en sentido estricto qué les va a venir en su examen de admisión, por eso yo les doy los argumentos para que ustedes sepan aplicarlo, ¿no? Hay algo interesante porque, ¿cómo entiende Bartolomé de las Casas la razón? A su juicio, la razón es la facultad fundamental para saber distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Sucede que los indígenas eran politeístas, vinieron los españoles con el monoteísmo del cristianismo, ¿correcto? Entonces, muchos indígenas se convirtieron al cristianismo. O sea, ¿qué quiere decir? Muchos indígenas, entre religión verdadera y religión falsa, eligieron a la religión verdadera, la cristiana, lo que quiere decir que en última instancia pueden distinguir la verdad de la falsedad. Ergo, por lo tanto, por ende, tienen la facultad humana de la razón, ¿no? Esa era un poco la argumentación. Y obviamente, ojo, este no fue un debate de libros. Ellos se encontraron en la ciudad de Valladolid, ¿correcto? Se dio la famosa controversia de Valladolid. Y Bartolomé, digamos, informa al enviado de Roma. Lo que pasa, jóvenes, es que al Papa le llegaron las masacres que estaban haciendo los españoles acá. En nombre de Dios, las violaciones, la matanza de niños, o sea, todo lo que dice la Biblia que no se haga, ¿no? Lo estaban haciendo. Entonces el Papa envió a una autoridad y Bartolomé y Ginés hablaron frente a esa autoridad. Hay una película muy bonita, está en YouTube, ¿no? Yo en la universidad mando a ver esa película, ¿no? Y se ve, pues, ¿no? El debate entre ambos. Es una película francesa, está subtitulada, no está doblada, ¿correcto? Entonces, ¿De los jesuitas? no, la película se llama así, La controversia de Valladolid. Luego al final de la clase les paso el link, ¿ya? Les paso el link para que, si es que tienen tiempo, la puedan ver, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir, Alison, es que ellos se encontraron y debatieron como en un juicio, ¿correcto? ¿No? Entonces, claro, Bartolomé denunciaba, pues. Es interesante porque lo que le dice a Bartolomé a Ginés de Sepúlveda es, ¿cuál es el fin de los cristianos en Latinoamérica? Difundir el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El amor al prójimo. ¿Tú crees, continúa Bartolomé dirigiéndose a Ginés de Sepúlveda, tú crees que podemos ir a un pueblo, matar a los niños, violar a las mujeres, llevarnos su oro y decir que hemos venido a predicar una religión del amor al prójimo, de no atesorar riquezas, ¿no? De no engañar a nuestras mujeres, violan a las mujeres? O sea, no era muy coherente la teoría cristiana con el proceder que tenían los los españoles, ¿no? Uno. Y dos, como dijo su compañero, también se debatió. Bueno, antes de eso, ¿quién ganó? ¿Quién creen ustedes que ganó el debate? ¿Sepúlveda o Bartolomé? Sepúlveda.
Bartolomé. Bartolomeo Sepúlveda. Bartolomé. La corona se manifestó, ¿no? Bartolomeo, ¿no? Aunque parezca increíble, ¿no? Porque siguieron un poco los malos tratos, pero supuestamente la corona reconoció a los indígenas como seres humanos. Ahora, también se debatió la guerra justa, ¿no? O sea, ¿es justa la conquista? Había un profesor de la Universidad de Salamanca de Derecho, Francisco de Vitoria. Muchos dicen que es el fundador del derecho internacional. Él decía que uno le puede hacer una guerra a otro pueblo siempre y cuando ese pueblo haya cometido una afrenta, haya hecho algo. ¿Qué nos han hecho los latinoamericanos? Se preguntó Ginés de Sepúlveda. Francisco de Vitoria. Nada. Entonces, esa guerra es injusta. Lo interesante es que Ginés de Sepúlveda toma esto. Uno hace una guerra cuando nos hacen algo. En lo que dice, por ejemplo, jóvenes, Ginés de Sepúlveda, es que los latinoamericanos están cometiendo una afrenta porque no quieren aceptar la religión verdadera. En ese sentido, no solamente es una afrenta a ellos, sino también a Dios. Por eso la conquista es. Incluso, Ginés de Sepúlveda, como aristotélico, para Aristóteles, la parte racional debe dominar a la que no es racional. Por eso el alma domina el cuerpo, el adulto al niño, y el varón que tiene razón a la mujer que no la tiene. Entonces, si seguimos esto, el europeo tiene razón, toman la razón, y el indígena no. Por eso el indígena latinoamericano debe ser dominado por el español europeo. ¿Correcto? ¿No? Entonces, eso es interesante porque, claro, eso lleva quizás a que Bartolomé no cuestiona tanto la conquista, ¿no? Sino la manera en la que se ha llevado la conquista. ¿Correcto? Muy bien, por eso si viajan alguna vez en el Cusco hay un instituto, ¿no? Un instituto de investigación que se llama el Bartolomé de las Casas, ¿no? Porque por estas ideas ha pasado a la historia. Muy bien. 2. Ilustración. A ver, si la escolástica es la fe sobre la razón, amados jóvenes, la ilustración es la independencia de la razón sobre la fe. ¿Correcto? Independencia de la razón sobre la fe. ¿No? ¿Cómo así se da esa independencia? Claro, si hablamos de Europa, vamos a hablar de Montesquieu, Diderot. En el caso ya de Latinoamérica, más que la independencia de la razón sobre la fe, se habló de la independencia política, ¿no? Como que España y Latinoamérica. Independizar Latinoamérica de España. ¿Correcto? Entonces, se debatió eso. Incluso Salazar Bondi cuenta eso. No está en su material, por eso, digamos, no hay PPT sobre eso, pero yo se lo voy a comentar. Salazar Bondi pone a dos bandos. Los reformistas y los separatistas. Los reformistas criticaban el virreinato, pero aún creían en el virreinato. Hipólito Unanue, ¿no? En cambio, los separatistas criticaban al virreinato, pero estaban hartos de él y por eso querían acabar con el virreinato. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Correcto? Hipólito Unanue era un médico peruano, pertenecía a la Sociedad Armantes del país y a su órgano de expresión, el Mercurio peruano. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán era un abogado jesuita que escribió un famoso panfleto, pequeñito, pero potente, ¿no? Que se llamó Carta a los Españoles Americanos. A ver, me interesa que entiendan el argumento de esta
Lo que dice Vizcardo y Guzmán, estimados jóvenes, es que, a ver, hay españoles que se quedaron en España y hay españoles que vinieron a América. Se la jugaron todo por América. Incluso muchos de ellos murieron, pero claro, dejaron a sus hijos acá, que si bien eran a veces de mamá y padre español, nacieron en América. Españoles americanos, o que lo que luego la historia va a llamar criollos, ¿correcto? En sentido estricto, las riquezas de América les pertenecen a los españoles que vinieron a América y a sus hijos, es como que su herencia. Lo que pasa es que estos españoles, en amor a su patria, enviaron la riqueza a España, a la corona. Pero la corona, o sea, piensa más en los españoles de España que en los hijos de quienes murieron para que se conquiste América. Eso para los españoles americanos es una traición, ¿correcto? Es una traición y esa situación tiene que cambiar. Además, ¿qué tenemos que perder? Dice Vizcardo y Guzmán. Nada, salvo las cadenas de nuestra esclavitud. Incluso Vizcardo y Guzmán utiliza una metáfora muy bonita que habla de que un viejo siervo o un viejo señor feudal tiene un joven vasallo. Y este viejo señor feudal vive a costa del trabajo de su joven vasallo. Y este joven vasallo es América. Este viejo, no sé por qué he puesto viejo con de labial, es con V, este viejo señor feudal, llamado jóvenes, es Europa. En ese sentido, América tiene que tomar conciencia de que España depende de América. Económicamente, América no depende de España. Y por eso hay que liberarnos. Obviamente, quien leía este texto se daba cuenta que era pro-independencia. Por eso expulsaron a los jesuitas y a Vizcardo y Guzmán del Perú. ¿Correcto? Eso le costó la expulsión, ¿no? Muy bien. Romanticismo. A ver, jóvenes. Si la ilustración es la razón sobre la fe, a grandes rasgos, claro está, el romanticismo es los sentimientos sobre la razón. ¿No? Como que, claro, la tesis, recuerden hegelianamente, se ensalzó tanto la razón que luego los románticos ensalzaron los sentimientos. Ahora, este debate, jóvenes, razón, sentimientos, por ejemplo, que es muy interesante en Europa y que ustedes lo pueden ver en la famosa novela de Goethe, Las cuitas del joven Werther. Por ejemplo, en Las cuitas del joven Werther, la Carlota está comprometida con Alberto, que es un ser racional. Pero Werther está enamorada de ella, ¿no? Y es un ser sentimental. Entonces, claro, toda la novela y en las cartas que le envía Werther, ese amigo, ¿no? Porque es un polario, se ve que Werther no entiende por qué Carlota, entre elegir en un ser intenso, apasionado como él, elige un ser metódico, frío, irracional como Alberto. Entonces, como que un poco Goethe personifica las facultades y quiere defender que Werther es superior. Ya, ese debate interesante en Europa no llega a Latinoamérica. Y no llega porque, como dice Hegel, todo filósofo es hijo de su tiempo. Y como hijo de su tiempo, estimados jóvenes, los filósofos latinoamericanos no estábamos para sutilezas antropológicas de si el hombre es razón, sentimiento. Nos habíamos independizado y nos preocupaba el destino de América. Para ser más preciso, nos preocupaba cuál era la mejor forma de gobierno. Había gente que creía que la mejor forma de gobierno era la monarquía. Ellos eran conservadores. Y había gente quienes creían que era la democracia. Y ellos eran liberales. ¿Correcto? ¿Quién era conservador? Bartolomé. De las Casas no creo que viva 300 años, ¿no? Ya ha muerto, estamos siglo XVIII, ¿no? Bartolomé de las Casas no es.
es Bartolomé, Herrera. recuerdo, Herrera, ¿no? No se vayan a confundir, a veces he visto que ahí se confunden, ¿no? Bartolomé de las Casas Escolástica, Bartolomé Herrera, digamos, romanticismo. Claro que la memoria sirve, ¿no, jóvenes? Porque vamos, si uno no tuviera memoria, pues no lo recordaría. Digamos, ¿no? Acá Juan nos... ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, liberales es Benito Lazo. ¿Correcto? Benito Lazo. Ahora, cada uno defiende, además de lo que hemos visto, o sea, Benito Lazo, democracia, Bartolomé Herrera, monarquía, la soberanía de la inteligencia. A ver, ¿qué es la soberanía de la inteligencia? A ver, es sencillo, ¿no? A mí siempre me gusta, porque ustedes necesitan conocimiento, entonces para que resuelvan ese análisis. Entonces vamos a expresarlo de manera sencilla. A ver. Lo que dice Bartolomé Herrera es que en toda sociedad hay dos bandos. Gente culta y mayoría ignorante. Y la gente culta, inteligente, siempre es menor. Pues. Y la mayoría ignorante es un grupo mayor. O sea, de 100 personas, 5 serán minoría culta y 95 mayoría ignorante. ¿Cómo yo reconozco la minoría culta? Son inteligentes, reflexivos, ¿no? Piensan en el bien común y usualmente buscan cosas espirituales. ¿Cómo reconozco a la mayoría ignorante? Son pedestres, ¿correcto? Piensan en su bien individual y buscan, ¿no? Bienes corporales. ¿No? Ya. Esta división la ha habido en toda etapa de la historia. A veces, cuando uno les explica digamos, en la universidad el mundo antiguo griego, el alumno tiene la impresión que todos los griegos eran como Platón, ¿no? Filósofos. Y siempre existe esa frase, ¿no? No, ahora estamos peor que antes. A ver, jóvenes, por favor, si están parados, siéntense. Les voy a dar una mala noticia. El ser humano siempre ha estado así, jóvenes. Discúlpenme que sea sincero, pero el ser humano siempre ha estado así. Eso de que ahora estamos peor que antes es mentira, ¿no? O sea, solo pocos destacaban. Por ejemplo, te lo explico, Alice. Platón, La República, libro hermoso que leí más o menos a 19 años. ¿No? Terminé mi primer año de universidad, el siguiente año me tocaba Platón y me fui a la biblioteca a leerme diálogos de Platón, a prepararme para mi carrera de filosofía. Y leí con mucha paciencia La República. ¿No? Y recuerdo una frase, ¿no? Genial de Platón. Platón dice, ¿por qué los jóvenes están más preocupados en tener un bello cuerpo? ¿No? Un cuerpo bello y no un alma bella. Y por eso los gimnasios están repletos. En cambio, las escuelas de filosofías están vacías. Eso que dice Platón para un griego, ¿se aplica ahora? ¿Por qué los jóvenes se dan cuenta? Ese mismo día tomé el Sí, es lo carro. mismo que hoy en día. Es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, ese mismo día tomé un carro, me acuerdo, pasó por la avenida Bolívar, y en Bolívar y Brasil, recuerdo, en ese Plaza Vea, hay un gimnasio. Y me di cuenta que habían un montón de jóvenes. No entré desde afuera, desde el carro. Al siguiente día me iba a la Facultad de Derecho a leer, ¿no? Y estaba vacía la biblioteca en verano. ¿No? Entonces dije, caramba, Platón está hablando de algo muy humano, ¿no? Entonces, eso de que ahora la gente es más superficial, ¿no? Ahora los jóvenes piensan solo en sexo, dicen, ¿no? ¿Ustedes creen que los jóvenes romanos, la mayoría, o sea, eso denota falta de conocimiento histórico, ¿no? Por ejemplo, Sí, profe, Stóder, que mayormente dígame. siempre decían eso. Es que ¿Perdón? siempre se ha escuchado, es que las personas que siempre decían que antes era mucho mejor, o no sé, y comparaban a esos personajes, pues, que habían sobresalido. No sé, pero siempre decían eso. Claro, son uno, ¿no? Por ejemplo, Alison,
quiero fundamentar mi respuesta. A ver, pensemos que una persona diga, yo alguna vez, ¿no? Digamos, he estado desde joven y una persona mayor ha dicho, ay, esta música que ahora se escucha, que en mis tiempos, a ver, mi padre es de la década del 70, rock and roll, ¿correcto? Le gustaba AC/DC, Led Zeppelin. ¿Ustedes han traducido las canciones de AC/DC? ¿No? Ella me hizo vibrar toda la noche. ¿De qué hablaba esa canción? El Festival de Woodstock, donde tocó Jimi Hendrix y más. Woodstock, 3 días de amor, sexo y drogas. Los hippies creían en el amor libre. Eso de que ahora los jóvenes del amor libre, de amigos, eso siempre ha existido. No sé, yo no sé qué, la gente se escandaliza. Como dice Séneca en una carta, esas son cuestiones humanas. A ver, en el tiempo de Roma, ya vayamos a Roma, otra parte del mundo. ¿Ustedes creen que la gente leía más libros o iba más al Coliseo a ver cómo se comían a los cristianos los leones o al circo? ¿A dónde iba más la gente? ¿A la biblioteca a leer Al o al circo. circo? Al Coliseo. Claro, eso Al también lo circo. dice otro filósofo alemán. El libro siempre ha perdido. En Roma perdió frente al circo y al Coliseo. Ahora pierde frente al celular, pero, ¿no? Así que a mí me... Es cierto que ahora se ha intensificado la distracción con el celular. Eso sí es cierto, se ha intensificado, ¿no? Pero, o sea, lo que les quiero hacer tomar conciencia, y ya sé que están pensando, qué pesimista es el profesor, pero, jóvenes, es de que esto se ha dado en toda sociedad. O sea, no es, por eso digo, que los griegos, ¿ustedes creen que todos eran como Platón? No, Platón era uno, obviamente, un gigante, ¿no? Del pensamiento de la humanidad. O no es que Profesor, todos eran eh, platónicos, ¿no? Así que profesor, jóvenes, dígame. si todos hubieran sido como Platón, no existiría la figura de Platón como tal. No destacaría. Exacto, ¿no? Exacto. Su comentario me hace recordar, Juan Pablo, cuando un amigo de la universidad presentó un poemario, ¿no? Publicó su primer poema. Ya habíamos terminado la universidad, sí. Un muy buen poema, un muy buen poemario, ¿no? Domus. Te recuerdo cuando estábamos brindando, ¿no? Esos brindis de jóvenes. Él dijo, ¿no? Agradezco a los malos poetas, porque gracias a que hay malos poetas, los buenos poetas podemos resaltar, ¿no? ¿Cierto, no? ¿Cierto, no? O sea, si todos fueran, por eso la gente resalta, ¿no? Porque frente a personas hay uno que resalta porque, ¿no? Digamos, hace mejor las cosas. Sí, es necesario, pues es necesario, pero, o sea, quiero decirles eso, que esto siempre se ha dado, pues no crean, no, que ahora estamos peor que antes. Voy a suspirar y decirles que casi siempre hemos estado igual, jóvenes. Casi siempre. Eso uno lo Gracias, sabe. profe. Dime, Alison. No, profe, sino que gracias por decirnos algo, ¿verdad? Porque siempre se ha escuchado eso, pues. Claro, ¿no? Eso, en mis tiempos no había tanta infidelidad. Mentira. Una vez le dije a mi tía, ¿no? Lo que pasa, tía, que en sus tiempos no había WhatsApp. Entonces, si yo hubiera vivido hace 40 años y hubiera coqueteado con una persona estando casado, mi esposa nunca se enteraba. Pero ahora coqueteo por WhatsApp. Entonces, si mi esposa lee mi celular, se va a enterar. O sea, yo creo que ahora hay más herramientas para darnos cuenta, que es diferente. ¿Correcto? Pero yo sospecho mucho de eso, de que, digamos, anteriormente, que es, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, es una idea, ¿no? Porque siempre he escuchado esta idea y bueno, esta idea me permite comentarla, ¿no? Minoría culta y mayoría ignorante. Siempre ha existido esto en la sociedad. Siempre existe. ¿Correcto? Claro, ahora se ha intensificado, sí. Ahora sí se ha intensificado, eso es cierto, pero no es que no existía. Ahora, a ver, jóvenes, si ustedes tuvieran que dejarle el destino de América a uno de estos dos bandos, minoría culta o mayoría ignorante, ¿a quién se lo dejaría? Como profe, si necesariamente fuera conservador, No, o sea, si usted como persona tuviera que dejarle el destino de América, o sea, la clase política, ¿a quién le daría la batuta? ¿A la mayoría ignorante que piensa en el bien individual, placeres corporales, o a la minoría culta que piensa en bien común, bienes espirituales?
intelectuales, ¿a quién le dejaría usted el destino de América o el destino del Por Perú? la minoría culta, profe. En la minoría. La minoría. Es más, lo que dice Bartolomé Herrera es que uno suele hacer eso, ¿correcto? O sea, uno suele respetar la jerarquía cuando esa jerarquía se basa en que la otra persona es más inteligente que nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un problema legal de una casa, algo así, llamo a un abogado, yo, digamos, ajuste a la Constitución, pero yo no conozco de leyes. Él sabe más que yo y me someto a lo que él me diga. Igual cuando el médico me dice, Eleazar, por favor, no estés muy largas horas sentado, ¿no? Párate de rato en rato en tus clases, haz natación, haz tus ejercicios ergonómicos. Lo sigo porque él ha estudiado medicina. Yo no. Ustedes con su profesor o profesora de literatura, ustedes pueden saber literatura, pero su profesor es en una universidad, 5 años. Se respetan esa autoridad cuando se basa en en la inteligencia. ¿Correcto? Entonces, el conservador defiende la minoría de inteligencia. Benito Lazo se da cuenta que acá hay un problema, y sí, pues hay un problema, de hecho que sí. El problema es que acá hay jerarquías, y la gran enseñanza de la Revolución Francesa es la igualdad. Todos somos iguales en este salón. No importa que, por ejemplo, quizás un alumno tenga un coeficiente intelectual más elevado que todos nosotros. Todos somos iguales. No importa que uno vive en una zona exclusiva y otro viva en una zona o populosa. Somos iguales. Y como todos en este salón somos iguales, a todos nos atañe el destino de América. La democracia ha hecho que, digamos, triunfe la soberanía popular. Cuando uno va a votar, no es que digan, no, a ver, señor, usted es catedrático sanmarquino, ya su voto vale por 4, ya usted vende en el mercado cosas, ya su voto vale por 1, no. El voto de todos vale igual, o sea, ganó Benito Lazo históricamente. Ahora, dale el poder al pueblo. Ahora, hay algo importante. Para que se le dé el poder al pueblo, hay que estar educado. Porque si no, no es democracia. ¿Correcto? Y por eso Benito Lazo, con uno de sus discípulos que apellidaba Vigil, si no me equivoco, fundaron las famosas escuelas populares. Como en ese tiempo la tasa de analfabetos en el Perú era elevada, él se iba a las provincias y enseñaba a leer y escribir. Porque claro, para darle el poder al pueblo, debe ser un pueblo. Porque si tú le das el poder al pueblo y el pueblo no está educado, ocurre lo que ocurre en el Perú. 3 veces ya Keiko ha pasado segunda vuelta. Yo he votado 3 veces. 2011, 2016 y 2021. Y las 3 veces Keiko estaba en segunda vuelta. Entonces, eso también son un poco las paradojas de la democracia. Muy bien, jóvenes, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, jóvenes, entonces vamos a hacer nuestro brevísimo descanso de 2 minutos para continuar con la clase. Ya vayan a los servicios, tomen agua, estírense y volvemos en 2 minutos.
Muy bien, jóvenes, ¿siguen ahí? Aquí estamos, profe. Bien. Justamente, jóvenes, sobre lo que estamos comentando, de que siempre hemos estado, o sea, como que la humanidad siempre ha tendido, ¿no? a la superficialidad, a lo material, a lo corporal. Ahorita estaba, mientras llené mi vaso de agua que me he traído, me estaba acordando que una vez leí un texto sobre historia de la religión y leí el informe que hizo un enviado del Papa del Carnaval de Venecia, ¿no? Y decía algo así como que estos bailes que hay en el carnaval, estas frotaciones y roces indecorosos, son una puerta para los placeres carnales, ¿no? Y me ponía a pensar un poco lo que muchas personas dicen del reggaetón actualmente, ¿no? O sea, mire, eso era en el siglo XVI, joven. De que eso de que ahora no es tanto así, no es tanto así como se cree, ¿no? Bien. Continuemos, nos quedamos en el romanticismo, ahora vayamos al positivismo. ¿Quién funda el positivismo, jóvenes? ¿Quién funda el positivismo? Lo vemos en la semana 4. ¿Conte? Muy bien. Augusto Comte. ¿Qué es el positivismo? Es aquella filosofía que defiende que, digamos, la ciencia es el mejor modelo de saber. ¿Recuerdan la ley de los 3 estadios? Estadio teológico, estadio metafísico y estadio positivo, que es la ciencia, ¿no? Ahora, claro, digamos, ¿por qué González Prada? Porque acá está González Prada. Bueno, acá. ¿Por qué González Prada es un positivista? ¿No? En ese librito de Salazar Bondi, muy bonito, de donde han sacado este esquema, Salazar Bondi cita un texto de Manuel González Prada, que personalmente yo nunca he visto en las librerías, que se llama El tonel de Diógenes. Parece que es un libro donde se resume la visión anarquista de González Prada. Ya. O sea, la cita que pone Salazar Bondi de González Prada es esa, ¿no? Y recuerdo la cita, me pareció muy interesante, donde González Prada, más o menos, ¿no? Más o menos, no es una literal. Dice lo siguiente. En milenios de filosofía y religión, Occidente avanzó poco. O sea, imagínense, 1000 años, siglo V, siglo XV, toda Edad Media. ¿Cuánto avanzó Occidente con la religión y con la filosofía? Poco. Pero en 3 siglos, del siglo XVII, XVIII y XIX, donde vive González Prada, Occidente ha avanzado un montón. ¿Por qué? Porque tenía la ciencia. Entonces González Prada se pregunta en esa cita, en esa frase, entonces, ¿por qué si es la ciencia la que hace avanzar una sociedad? ¿Por qué la gente sigue enseñando en el colegio filosofía y teología si eso no ha ayudado a mejorar a ningún pueblo? Que se enseñe más ciencia. Esa es la idea de Manuel González Prada, que lo hace positivista. O sea, si se dan cuenta en esta frase, Manuel González Prada está asumiendo esta lectura de la historia, ¿no? Está diciendo, si ya sabemos que esto te hace mejorar, se enseña tanto filosofía y teología en los colegios. ¿Para qué? Claro, ahora no se enseña filosofía, ¿no? Pero en sus tiempos sí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, por eso hay que emancipar mentalmente al ser humano frente a la teología. La ciencia nos permitirá el
progreso. ¿No? González Prada creía que la ciencia iba a permitir más ferrocarriles, ¿no? Progreso en la sociedad. O sea, si alguien habla que la ciencia va a fomentar progreso, si un alcalde de Lima dice eso, sin saberlo quizás, es positivista. Ahora, Salazar Bondi distingue en el libro, digamos, en el cual se basa la separata, entre positivismo universitario y positivismo no universitario. El positivismo no universitario, estimados jóvenes, es el positivismo justamente de González Prada, y el universitario es de Manuel Vicente Villarán, un catedrático sanmarquino, ¿no? De la Facultad de Derecho, si no me equivoco. Entonces, claro, Manuel Vicente Villarán hablaba que hay que dar una educación técnica a la mayor parte de la población, ¿no? Como que en el colegio, dar una educación técnica. Y justamente a esta idea de Manuel Vicente Villarán, de la educación técnica, se opone Alejandro Deusto. Y vamos a ver cómo se opone. A ver, no hemos visto el espiritualismo, así que a mí me parece sensato explicarles un poco qué es el espiritualismo. A ver, ¿qué dice acá? Surge como reacción contra el, acá agréguenle algo, por favor, jóvenes, contra el reduccionismo positivista. Es, jóvenes, ¿qué es el reduccionismo positivista? A ver, el reduccionismo positivista, o lo que se conoce como el cientificismo, es considerar que la ciencia sirve para solucionar todos los problemas sabidos y por haber de la humanidad. Entonces creen que la ciencia puede solucionar todo. Y les hago una pregunta, jóvenes. ¿La ciencia le da sentido a la vida humana? No, por ejemplo. Yo no estoy, ojo, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo con esto que abajo la ciencia, que volvamos a las cavernas. La ciencia tiene mucho potencial. De hecho que sí, la medicina, digamos, podemos viajar a España digamos, en un par de horas. De hecho que tiene muchos logros, pero creer que la ciencia va a servir para todo, ese sí es un problema. Y es fácil de demostrar. ¿Qué sociedad ha desarrollado más la ciencia, Japón o el Perú? Japón. Japón. ¿En qué país se suicidan más? ¿En Japón o en Perú? Japón, justamente. Japón. En Japón. ¿Ven? Ahí está un dato. Es un dato, ¿eh? Yo no estoy interpretando nada. Es un dato para que ustedes vean que es mentira. Es más, el Perú, pueden creer, jóvenes, sale en el ranking de los 20 países más felices. Hicieron un ranking y el Perú está en el puesto 20, creo, 19. ¿No? De Latinoamérica, las sociedades que se sienten más felices son la colombiana y peruana, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? No somos una sociedad, digamos, muy tecnológica que digamos. Eso prueba que. Entonces, ya. Quería comenzar con eso porque un poco esa es la crítica, estimados jóvenes, del espiritualismo. O sea, decir que la ciencia sirve para todo, no, pues eso es mentira. Porque el hombre tiene una realidad no material, no tangible, el espíritu. O sea, la ciencia no puede estudiar mi espíritu, ¿no? Claro, eso ha cambiado, ¿no? Porque, claro, en cierta medida, más que espíritu, ahora se habla de mente. Y claro que el psicólogo ve mi mente y dice, bueno, Eleazar, tú puedes haber logrado muchas cosas, pero tienes ahí vacíos existenciales, ¿no? Entonces, a ver, vamos a, digamos, no sé, pues cierta terapia para que perdones cosas, no sé, de tu infancia, esto, el otro. Entonces, ¿se dan cuenta? Como que ahora sí, ¿no? Ahora sí se intenta eso, pero claro, en el siglo XIX no se hablaba tanto de mente, se hablaba de espíritu. La ciencia no puede estudiar, pues, el espíritu, ¿correcto?
¿no? Entonces, el espíritu se manifiesta en la libertad. Y la primera idea potente de Alejandro Deusto, estimados jóvenes, y la primera idea de Alejandro Deusto es que la libertad se manifiesta ¿en qué vida? ¿Vida laboral? No, dice, porque muchas veces en la vida laboral no hacemos necesariamente lo que queremos, ¿no? ¿Correcto? Ayer conversaba con un amigo almorzando en una universidad y está trabajando bastante porque tiene algunas metas y me decía, ¿no? Yo quisiera tener más tiempo para leer y investigar y seguir escribiendo, pero no tengo que hacer, no tengo ciertas metas que cumplir, esto. Me cuenta muchas veces en nuestra vida laboral no siempre hacemos lo que queremos, ¿correcto? A veces tenemos que trabajar un poco más de la cuenta. Es cierto, ¿no? Vida laboral no somos plenamente libres. En la vida religiosa tampoco. En la vida amorosa tampoco. No es que nosotros decimos yo amo mucho a esa persona. Y ya, no, el amor es correspondido. Entonces, según Deusto, donde somos plenamente libres es en la vida estética. Claro, porque cuando yo creo, jóvenes, soy plenamente libre. ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, yo puedo hacer un cuadro de un profesor en una clase y sus alumnos levitando. O puedo hacer un cuento donde un personaje tenga la colita de un cerdo. ¿Cómo se llama esa novela? Hay un personaje que le sale la colita de un, digamos, cerdito. Es el boom latinoamericano. Ah, 100 años de soledad. Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, jóvenes, ¿no? Este libro lo escribió uno de mis amigos de la universidad. Entonces, todo libro tiene esta estructura, ¿no? Comienza acá, ¿no? La introducción, ¿no? Y vas leyendo los poemas, ¿no? Todo libro tiene esa lógica y termina acá. Este libro tiene acá la tapa, y tú puedes pensar que vas a leerlo ahí, pero no, miren, tiene acá la tapa, ustedes lo van a ver, y como que está al final, ¿no? ¿Correcto? Entonces el libro comienza acá, al revés más bien. Comienza, acá está el título, el epígrafe y los poemas. Claro, ¿no? Este amigo presentó el libro. Claro, cuando yo fui a la presentación de su libro, recuerdo, en el Virrey, en el centro de Lima, lo molesté, no le dije, ¿por qué no eres un chico normal, no? Porque, digamos, lo has hecho así, ¿no? Y él se rió y me dijo, bueno, yo soy libre cuando creo, ¿correcto? ¿No? Entonces, ven, uno cuando crea, es más, uno puede hacer o sea, un libro tiene usualmente esta lógica, pero yo puedo hacer un libro como que, así como el papel higiénico que se desglosa, ¿no? Hay un poeta peruano que hizo un libro, 5 metros de poema. ¿Quién es? ¿Lo recuerdan? No solamente se ve chévere, sino que es un buen poemario. Es un buen poemario, ¿no? ¿No? Creo que escribe bien. ¿Cómo se llama quien escribió 5 metros de poema? Okendo Diamante. ¿Sí? O sea, somos libres. Cuando creamos somos libres. Claro que yo pude haber amado mucho a una chica, pero ella no me amó y terminamos. Nos íbamos a casar, pero terminamos, ¿correcto? Entonces yo puedo hacer una novela donde en realidad sí estoy con ella y nos amamos y vivimos felices para siempre, ¿no? Como decía Henry Miller, la mejor forma de superar a una mujer es hacer la literatura, ¿no? Siempre me gustó esa frase, es convertirla en arte, ¿correcto? ¿No? Un pintor puede pintar, ¿no? Digamos, de viejo con el gran amor de su vida, los dos ancianos,
pero esa chica nunca lo amó, ¿correcto? Pero claro, no se desquita un poco en el arte, ¿correcto? Entonces, esa idea es interesante de Alejandro Deusto, jóvenes. Ahora, la otra idea, bien potente, es que Alejandro Deusto creía que se debía dar una educación moral, no técnica, como decía Manuel Vicente Villarán, espiritualista, positivista, sino una educación moral, o sea, una educación en valores. Porque lo que dice Alejandro Deusto es que el Perú no debe incrementar, o sea, el problema del Perú es la corrupción, ¿correcto? Entonces se debe educar en valores. A todos, como decía el positivista, hay que educar técnicamente a todos, no porque no todos van a gobernar, educar en valores a una élite gobernante. ¿Correcto? ¿No? A quienes van a gobernar, pues, no a nosotros, por ejemplo. ¿No? Y claro, Alejandro Deusto decía que la raza indígena es una raza agotada. Es una raza agotada. Claro, Alejandro Deusto creía que no se debía invertir en la educación de los indígenas. Eso no es sensato, decía él. No hay que invertir en la educación de los indígenas. Ellos son una raza. Es más, para Alejandro Deusto, como para mucha gente del periodo de la República Aristocrática, para mejorar el Perú había que hacer que vengan gente extranjera, italianos, franceses, alemanes. Jóvenes, mucha gente sigue creyendo eso, de que hay razas mejores. Sí, Aún hay gente que cree eso. De hecho, ¿no? Eso para que vean un poco, porque, claro, uno de ustedes puede decir, ¿y por qué el profesor nos habla de ideas de hace 100 años? Porque lamentablemente no se han superado esas ideas. ¿Correcto? ¿No? Esta idea, cuando un padre dice a su hija, hija, ya sabes, mejora la raza, ¿no? Claro, ¿no? Y no sé, pues si alguien se va a estudiar al extranjero y se casa con un francés o una francesa, y te dice, mira, mis nietos van a tener ojos verdes, cabello rubio, ¿no? Entonces, esa idea se sigue dando, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. Filosofía social, surgen movimientos como el APRA y José Carlos Mariátegui, pero lo importante acá es la teología de la liberación. A ver, ¿saben qué filósofo decía que la religión es el opio del pueblo? ¿Lo recuerdan? Marx. Marx. ¿Qué quiere decir que la religión es el opio del pueblo? A ver, expliquemos esta frase. Bueno, eso quiere decir, estimados jóvenes, que a ver, el día de hoy me dirijo a la iglesia a escuchar misa. Y de pronto cuando estoy caminando veo ancianos trabajando, niños trabajando. Llego un poco molesto y le pregunto al cura, ¿por qué Dios permite la desigualdad? El cura me dice, hijo, primero, Dios sabe por qué hace las cosas. Segundo, nosotros no hemos venido a ser felices acá. Este es un valle de lágrimas. Tercero, que bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados a quienes les falta ya acá, porque allá les sobrará. Bienaventurados quienes lloran acá y allá reirán. Entonces, yo que entré con mucha rabia a la iglesia, salgo como drogado. El opio es una droga. Salgo como drogado y veo al pobre, digo bienaventurado, porque de él es el reino de los cielos. La religión es como una droga que no me hace enfrentar los problemas sociales. Apaciguo. ¿No? Claro, pasivo. Yo tengo muchos familiares creyentes y me dicen, ningún gobierno humano va a poder arreglar las cosas. Como diciendo, ¿no? Esa sociedad ideal es el paraíso. Marx detestaba a esas personas, porque ya saben que Marx creía que el filósofo debía interpretar el mundo para transformarlo. Marx
este mundo. ¿Correcto? Entonces, estimados jóvenes, por eso Marx criticaba la religión. Sin embargo, estimados jóvenes, sin embargo, hay algo muy interesante. Según los jóvenes, vamos a leer la Biblia, ¿no? De hecho que sí, ahí está. La Biblia. Pasaje bonito de la Biblia, ¿no? A ver. Mateo, capítulo 25, versículo 35. ¿Cómo se llama? El juicio de las naciones. Jesús resucita, o sea, lo que dice el padre Gutiérrez, filósofo peruano, es que esa lectura que hemos comentado de Marx no es cierta. No es cierto eso. No es cierto que el cristianismo se desentiende de los problemas sociales. Por el contrario, el cristianismo siempre ha tenido una preferencia por los pobres, así lo llaman. Siempre se ha preocupado por los pobres, por los desvalidos, por los enfermos. Prueba de eso es que Jesús era pobre. Y prueba de eso es que Jesús solo hizo milagros a gente pobre. ¿No? A gente pobre. Tanto así que Jesús se llega a identificar con los pobres. Y tanto así que el criterio para ingresar al reino de los cielos es como nosotros tratemos a los pobres. ¿Correcto? ¿No? Y eso se ve en este pasaje de la Biblia. Jesús resucita, se cumple la parucía, la segunda venida de Cristo, y Jesús divide a la humanidad en dos bandos. A los que están a la derecha, los bienaventurados, y a los de la izquierda, a los malditos. Y a los de la izquierda les dice lo siguiente. Si lo quieren leer luego, ya saben, es San Mateo, capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste por mí. O sea, Jesús le dice a los que van a ir al paraíso, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve hambre y me diste de comer. Y esa gente que va al paraíso le dice, entonces los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos por ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto les digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, lo hiciste conmigo. Esta parte de la Biblia es muy interesante. Lo que está diciendo Jesús es que el que le da de comer a un pobre, el que ayuda a un extranjero, el que ayuda a alguien que está en la cárcel, pobre, más pequeño, lo hace con él. O sea, Jesús se identifica con los pobres. Y luego se acerca a los de la izquierda, ¿no? A los malditos, los de, digamos, que no tienen bienaventuranza, y dice, tú me vistes con sed y no me diste de beber, me dices con hambre. Y ellos dicen, pero Jesús, ¿yo cuándo te vi? No lo hiciste con el más pequeño, no lo hiciste con. Eso prueba que el cristianismo siempre ha tenido una preferencia por los pobres. Y eso es cierto, jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo cerca a una casa de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y ahí llegan personas pobres, ancianos o niños. Y las monjitas, he ido un par de veces, los bañan, les dan de comer, uno puede llevar frazada, dinero, víveres. Entonces, a su manera, no es que ven los pobres y se desentienden. Tratan de mejorar eso. Entonces, lo que dice el padre Gutiérrez es que esa lectura de Marx no es tan atinada. El cristianismo, a su manera, de forma social, ayuda, ¿no? Creo que también, por ejemplo, por una parroquia donde vivo, a los niñitos pobres les dan comida, ¿no? Digamos, les dan regalos en Navidad y más. Entonces, un poco, sí hay una preferencia por los pobres. No solo que señala la teología de la liberación. Muy bien, jóvenes. Y llegamos entonces, y tenemos para ello 15 minutos, ¿no?
Jesús tenía una ideología similar al socialismo. Eso es cierto, eso es cierto. El otro día encontré en YouTube, no lo pude ver porque estoy en corregir exámenes y todo eso, ¿no? Cerrando el ciclo. Encontré nexos entre Jesús y el socialismo. Hay una conferencia de un intelectual, varias, de un intelectual español, ¿no? Claro, Jesús sí tiene tendencia comunista, de hecho que sí, pues, ¿no? De hecho que sí. Otra parte, ¿no? Para que constates esto. Hay un pasaje de la Biblia muy bonito también, donde un joven rico se acerca a Jesús y dice, Jesús, quiero ir al reino de los cielos, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice, deja todo y sigue. Incluso Marx, en el Manifiesto Comunista, dice, el comunismo es traer el paraíso a la tierra. ¿No? Ese paraíso del cual nos han hablado no es traerlo a la tierra, como que un paraíso terrenal. Y para eso hay que luchar, dice, ¿no? Muy bien, si hay afinidad, de hecho, ¿no? ¿Existe una filosofía propia en Latinoamérica? O sea, jóvenes, después de todo lo que hemos visto, ¿existe una filosofía auténtica y original en Latinoamérica? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Ya hemos visto a los filósofos latinoamericanos. ¿Creen que su filosofía es original? Algunos dicen que este es el infierno. Oh. No. Está influenciada, ya, muy bien. A ver, este es un debate, otra vez. Augusto Salazar Bondi dice que la filosofía en Latinoamérica es imitativa. A ver, ¿qué es imitativa? Bueno, está en su material, pero imitativa. Pongan acá, copia ismos europeos. O sea, copia ideologías europeas. Ejemplo, la escolástica surge en Italia con Tomás de Aquino, llega acá. La ilustración surge en Francia, ¿no? Llega acá. El romanticismo, Francia, Alemania, el positivismo, Francia, el espiritualismo surge en Francia, el marxismo, Alemania. Como que algo se pone de moda ya y luego se pone, o sea, lo copiamos. Hasta en la música, ¿no? Se puso de moda el rock and roll y por eso las primeras bandas de rock en Latinoamérica, los Shakers, los Smokers, y en Perú Avenida Telégrafo, tocaban rock en inglés, ¿no? O sea, pues hay un David Guetta y de pronto como que también hay, digamos, esas personas que hacen esa música, ¿cómo se llama? Un DJ, creo, ¿no? Entonces, como que copiamos lo que está de moda ya. Prueba de que nuestra cultura es una cultura imitativa. El programa Yo Soy. ¿Correcto? ¿Qué hacen buscando al Axel Rose peruano? Si Axel Rose está vivo, además, no mejor escucho, además ha venido a San Marcos hace poco. Mejor escucho al mismo Axel Rose, ¿no? Que están buscando, ¿no? No sé, pues al José José peruano. Bueno, José José ya murió, pues, ¿no? No lo puedo decir, pero que canten sus canciones, ¿no? ¿Qué es eso de que no sé, pues, como que imita, ¿no? ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con tener una filosofía imitativa? Que eso la hace inauténtica. ¿Qué quiere decir que es inauténtica? Que claro, el marxismo, por ejemplo, discute ciertos problemas propios de las sociedades europeas. Marx lo dice en el prólogo del Manifiesto Comunista. El marxismo es una teoría que yo pienso para las sociedades europeas altamente industrializadas. No lo está pensando la humanidad. Son problemas de las sociedades europeas altamente desarrolladas. Alemania, Inglaterra, ¿correcto? Entonces, claro, los filósofos europeos discuten sus problemas, no los problemas latinoamericanos. Profesor, me preguntó una vez un alumno, ¿por qué Marx no discute el problema del indígena? Porque eso no es un problema en Alemania, es un problema, digamos, Perú. Por eso Mariátegui lo discute. El problema de andar copiando modas europeas
es que discutimos problemas que no son nuestros, ¿no? O por ejemplo, jóvenes, a ver, fases de la historia para Marx: esclavismo, feudalismo, capitalismo. O sea, tienes un piso, dos pisos y tercer piso. De pronto el marxismo dice, hay que destruir el tercer piso. Entonces tú, peruano, lees a Marx y dices, sí, hay que destruir el capitalismo. Y Mariátegui dice, ¿cuál capitalismo? Si acá en el Perú no hay capitalismo, ¿no? Somos una sociedad semifeudal, ¿no? O sea, claro, el que tiene tres pisos su casa dice, voy a destruir el tercer piso. Pero si tu casa tiene dos pisos, ¿qué tercer piso vas a destruir? ¿Ven? Ese es el problema de ser copión, digamos, ¿no? De, digamos, tomar otras filosofías. Terminamos discutiendo cosas que no tienen relevancia acá, ¿correcto? Como una vez escuché una conferencia, ¿no? La desobediencia civil en John Locke. Una ley es injusta, dice John Locke, tú puedes desobedecer. Jóvenes, en el Perú habría que pensar en la desobediencia civil o en que la gente obedezca la ley. Y que obedezca. Más bien que obedezca, o sea, no sería desobediencia y todos desobedecen la ley, ¿no? O sea, a mí me sorprende incluso los policías, ¿no? El otro día estaba a punto de cruzar y un carro ya en las líneas del peatón, ¿no? Y el policía ya habrá visto eso ya inmutado, no decía nada. ¿Ve? Más bien acá tendríamos que ver, ¿no? En cambio, si andas leyendo ingleses, vas a discutir problemas ingleses, porque no son nuestros problemas, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Y eso hace que la filosofía sea alienada. O sea, cuando tú lees a los filósofos latinoamericanos, son alienados. ¿Qué es una persona alienada? Que, digamos, Que copia. copia, o sea, representa la pérdida de su modo de ser. ¿Han leído el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro? Sí. Cuentito, Roberto, un afrodescendiente, se enamora de la chica más guapa del barrio, Queca, ojiverde, tez clara, blanca, cabello rubio, ¿no? Y una vez que ella estaba jugando vóley, cae el balón cerca donde estaba Roberto, y Roberto se acerca y le entrega el balón. Y Queca le dice una palabra que lo marca. Yo no juego con zambos, ¿no? Era un zambo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es más, él se da cuenta que luego Queca está con un chico blanco, o sea, ¿no? Él ve que como afrodescendiente las tiene las de perder. Se echó talco, se laciaba, se teñía el cabello, fue a estudiar inglés a Ligna, se alienó. Se alienó. Ya. Eso hacemos los filósofos. Nos alienamos. ¿Correcto? Pero cultural. O sea, claro, eso es una alienación como que física, pero también hay alienación cultural. Por ejemplo, jóvenes, ¿no? De pronto ustedes ven en Wagner Brooks, creo que así se llama el canal, The Big Bang Theory, y se dan cuenta que Sheldon Cooper no toma 7 semillas con pan con camote, que a decir verdad yo he tomado ese desayuno hoy día, ¿no? Entonces, no, pues él come creo que su yogur con sus hojuelas, ¿no? Entonces, de pronto tu mamá te va a dar tus 7 semillas con pan con camote, que es más, además, es más nutritivo, ¿no? Que el otro desayuno. Pero tú dices, mamá, ¿por qué eso? Entonces te alienas. En Navidad pides chocolate caliente. Jóvenes, ¿tiene sentido tomar chocolate caliente estando en verano acá en el Perú? Por ejemplo, hay gente que se pone sobre todo acá en el Perú, ¿no? Una vez vi en el Facebook, ¿no? Se cree hay una serie, mi papá veía una serie, es de gángsters. Chocolatada fría. Claro, chocolatada fría es más sensato, ¿no? Pero estos que usan sobre todo, los Peaky Blinders, creo que se llama la serie, ¿no? Entonces, claro, como está con el sobre todo, claro, pues sobre todo, ponerte allá en Europa tiene sentido. Pleno calor acá con sobre todo. Ese es un alienado. Ese es un alienado. El que tiene esas prácticas. ¿Correcto? ¿No? Entonces, estamos sí para Salazar. Leopoldo Sea más bien dice que la filosofía sí es auténtica. Y primero, no es imitación. A ver,
¿Por qué no es imitación? Miren, es interesante las reflexiones de Leopoldo Sea. Lo dijo uno de ustedes. Una cosa es que imiten y otra cosa es la influencia. Dos distintas. ¿Correcto? Por ejemplo, Mariátegui. ¿No? Mariátegui, jóvenes, tengo los 7 ensayos de Mariátegui. Mariátegui es un filósofo marxista, sí, pero Mariátegui dice, ¿no?, en las primeras páginas que el marxismo en América no tiene que ser calco y copia, sino una creación heroica. O sea, Mariátegui es un marxista, pero no es un marxista normal. Por ejemplo, Mariátegui, su epígrafe es de Nietzsche, no es de Lenin, de Marx, de Engels. El epígrafe, la frase célebre de los 7 ensayos, es una frase de Nietzsche. Lo que yo le reclamo a la posteridad es que le pongo toda la sangre a mis ideas. Friedrich Nietzsche. ¿Correcto? Entonces, además que Mariátegui toma el marxismo, que es como unos lentes, para discutir un problema que Marx nunca discutió. Indígena. Una cosa es que los filósofos latinoamericanos, de hecho que conocen a los filósofos europeos, pero, ojo con eso, pero, importante, le ponen siempre su sello propio, combinan disciplinas o corrientes filosóficas. Y además que es auténtica, porque discutimos nuestros propios problemas. A ver, veamos la escolástica. ¿La humanidad del indio es un problema europeo o un problema latinoamericano? Un El primer problema latinoamericano. Latinoamericano. Después la independencia política es un problema latinoamericano. El destino de América, problema latinoamericano. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta, discutimos nuestros propios problemas. Es más, la misma discusión si existe filosofía auténtica, no es una discusión latinoamericana. Muy bien, jóvenes. ¿Quién los convenció más? ¿Salazar o Leopoldo Sea? Tienen ahí para elegir, ¿no? Leopoldo, profesor. Como decía, se basa en influencias. No Claro, puedes eso no aplicar quiere. lo que sucede en un territorio y en otro, porque simplemente no funciona. Así es, ¿no? La pandemia demostró eso, ¿cierto, Kevin? En Rusia el gobierno decía ya cuarentena obligatoria, pero te daba dinero, ¿no? Así cualquiera no sale, ¿no? En el Perú se quiso replicar eso, pero los ambulantes viven el día a día. A muchos de ellos no les llegó el bono. Y Más tenían... que todo, profe, porque allá en Rusia casi la totalidad de los vendedores son formales. O sea, hay un registro y cada uno está inscrito. O sea, el Estado conoce de su existencia básicamente y puede ubicar a cada uno de ellos. En el Perú el 70% es informal de los vendedores. Entonces, ¿cómo ubicas a cada persona a la cual le vas a pagar o le vas a dar una especie de bono? Algunos que han cobrado ni siquiera siendo vendedores o siendo pobres en Sí, esa pues, ¿no? Hay pandemia. claro, hay mucha gente con dinero. A mí nunca me tocó ningún bono, pero si me hubiera tocado no lo hubiera cobrado, ¿no? Porque no es. Claro, es otra lógica, es otra realidad, ¿correcto? Muy bien, Ahora, jóvenes, terminó la... Dígame. Muy bien, jóvenes, entonces, si no hay ninguna duda, terminó la clase. Repasen, por favor, y nos vemos la siguiente semana. ¿No? hasta Muy bien, luego, profesor, jóvenes. cuídese. Hasta luego, Hasta luego, cuídense, profesor. Kevin. Gracias, profesor. Nos vemos, Alison, cuídate.